Si lo piensas, hemos necesitado levantar cosas muy pesadas desde la antigüedad. Tan solo la pirámide más grande de Egipto está hecha por más de 2 millones de piedras que pesan en promedio unas 2.5 toneladas. Pero como una civilización que no tenía ni acero o ni siquiera usaba la rueda, pudo haber hecho tremendas construcciones. ¿Les ayudaron los aliens? ¿Viajeros en el tiempo? ¿Tecnología oculta? Nah, solo necesitaron un poco de ingenio. Espera, ¿pero qué no la rueda es de la era del caldo? ¿Por qué los egipcios no usaban la rueda? Sí, la rueda ya se había inventado para este momento, y de hecho hacer ruedas no es tan difícil, lo difícil es hacer un eje. Tal vez por esto los egipcios no veían el potencial de la rueda. Pero entonces, ¿cómo movieron estos enormes pesos? Solo piénsalo, estamos hablando de más de 2 millones de camionetas pequeñas, pero sin ruedas y sin casi nada de tecnología que te ayude. Esto es brutal. Es tan impresionante que se tardaron los humanos más de 3800 años en construir algo más alto. Antes de seguir, pregunta rápida, ¿por qué si estás moviéndote en una autopista recta, sin subidas y bajadas, y dejas de apretar el acelerador y no pones el freno, el carro va a bajar de velocidad? Tal vez pienses que es por la gravedad, pero no exactamente. De hecho, se debe a la fricción. Si no existiera la fricción, el carro se movería eternamente a la misma velocidad, al menos que hubiera una fuerza que lo parara. Esto se debe a que la gravedad va hacia abajo, no hacia los lados. Y por esta tal fricción es que gastamos tanta gasolina. En su defensa, si no fuera por ella, los frenos no funcionarían. ¿Pero qué crea esta tal fricción? Bueno, los objetos parecen bastante lisos, pero cuando hacemos un zoom vamos a ver que en realidad son algo rugosos. Esta rugosidad es la que hace que se vaya perdiendo energía en el movimiento, y es lo que hace que eventualmente paren los objetos. Y la fricción con el suelo no es la única, también está la fricción con el viento o entre las partes del automóvil. Un buen ejemplo de una superficie con un bajo coeficiente de fricción es el hielo. Esto es porque tiene una fina capa de agua que lubrica las cosas. Es por eso que el hielo es resbaloso y cuando te dan un empujón, te mantienes en movimiento constante más de lo normal. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los egipcios? Bueno, se han encontrado evidencias no hace mucho tiempo que indican que al mover el peso, los egipcios mojaban la arena, con el motivo de bajar la fricción. Un estudio indica que si le echas cierta cantidad de agua a la arena, puedes bajar la fricción hasta la mitad. También se podían transportar estas piedras por canoas en canales artificiales. Recuerden que el hombre no era la única forma de empujar estos pesos, también estaban los burros y los camellos. Lo impresionante no es cómo llevaban las piedras, porque de por sí las pirámides se construyeron cerca del material. Lo impresionante era cómo se pusieron las piedras en la pirámide. Esto lo digo porque a pesar de que de 20 a 30 años suena mucho, pensando que son un par de millones de piedras por cada pirámide, y asumiendo que cada trabajador trabajaba de 10 a 12 horas al día, entonces tenían que poner alrededor de una piedra cada 3 minutos. Bueno, esto no es lo único impresionante, también la perseverancia de los trabajadores es bastante impresionante, ya que como no había acero, tenían que cortar estas piedras con materiales no tan duros, y se debieron de haber tardado una eternidad. La razón de que las pirámides son tan misteriosas es porque no se dejó un escrito que diga exactamente cómo se construyeron, pero hay bastantes teorías y esta es la que me pareció la más interesante. Esta es la primera forma para volverte súper fuerte con ciencia. Quédate a la tercera porque tiene una de las mejores demostraciones que haya visto. Ok, esta es el plano inclinado, y es lo que más probablemente usaron los egipcios. Posiblemente la forma más simple de ver por qué las rampas hacen las cosas más fáciles es por conservación de la energía. La energía en este caso se puede escribir como fuerza por distancia, donde la fuerza y la distancia son constantes. Ahora, la energía necesaria para subir un objeto a una altura h sería la fuerza por la altura. Y esta debe ser igual a la energía que ocuparías si lo subes por rampa. La energía que ocuparías si lo subes por rampa, sin contar la fricción, sería la fuerza que aplicas en la rampa por la distancia de la rampa. Ahora, como la distancia de la rampa es siempre mayor a la altura h, eso significa que la fuerza que aplicas en la rampa siempre debe ser menor a la fuerza que aplicas sin la rampa, para que así sean iguales. Entonces, en resumen, estamos haciendo un intercambio, estamos aplicando menos fuerza pero recorriendo más distancia, y así se mantiene el equilibrio. Bueno, no estamos tomando en cuenta la fuerza de fricción, pero ya que nosotros más o menos podemos elegir los materiales, o sea que si la rampa es de madera, podemos poner la roca en otra tabla de madera, mojamos un poco la tabla, entonces el coeficiente de fricción lo podemos bajar hasta 0.1, más o menos, que ya es bajarle bastante. Ahora, tal vez para este punto pienses, ¿una rampa? ¿En serio? ¿Ese es el gran misterio de las pirámides? Bueno, no tanto, porque si pones una rampa,
y asumiendo que cada trabajador jala más o menos 15 kilos, ya que es una rampa prolongada, y teniendo que el coeficiente de fricción es 0.1 como ya vimos, entonces vas a ver que cuando el ángulo de la rampa empieza a ser más pronunciado, el número de trabajadores por cada piedra empieza a ser muy impráctico. Ahora tal vez pienses, bueno, alargo la rampa y así el ángulo se mantiene igual. Bueno, esto no es tan buena idea porque si haces una rampa muy grande, va a terminar siendo un proyecto más complicado que las pirámides mismas. Ahora, la teoría de la que he estado hablando, que es la que me parece la más convincente, es que para los primeros más o menos 40 metros se hizo esta rampa y así se llevaban los bloques más pesados, que son los que sostienen la pirámide que están en la parte de abajo. Para los siguientes se hizo una rampa interior, tipo escalera, y así los ángulos no se mantienen tan pronunciados para que la fuerza necesaria sea menor. Viendo la densidad de diferentes partes de la pirámide, viendo la parte verde, se puede ver que más o menos forma una rampa del estilo de esta teoría. Pero esto no significa que sepamos con total certeza la forma en la que hicieron las pirámides. De cualquier forma, lo que sea de cada quien, pero los egipcios sabían hacer tumbas. Ok, ya me estoy emocionando porque casi llegamos a la demostración que me gustó, pero antes, rápido, vamos a ver la segunda forma de tener fuerza sobrehumana con ciencia. Y estas son las poleas. Ok, ahora, lo que no mucha gente sabe es que una polea sí te ayuda a mejorar la fuerza, pero dependiendo de cómo la pones. Por ejemplo, en esta imagen prácticamente es como si no tuvieras la polea. De hecho, lo único que te ayuda es que es más cómodo jalar para abajo que jalar para arriba, a diferencia de esta imagen que estás aplicando la mitad de la fuerza. Esto es porque la otra mitad la está soportando el techo. Pero aún así vemos que en esta imagen se jala para arriba. Si quieres jalar para abajo, puedes hacer el mismo efecto pero con dos poleas. Así, con estas dos poleas puedes hacer que la fuerza necesaria sea de la mitad. Y entre más poleas mejor. Con esta imagen vas a entender por qué esta polea tiene tantas cuerdas, porque se va dividiendo la fuerza. Igual te va a bajar un poquito la autoestima de que ahora sabes que las poleas del gimnasio te ayudan un poco en levantar ese peso. Hay una leyenda que dice que Arquímedes usaba un sistema de poleas parecido a este como arma, así sacaba los barcos enteros del agua. Igual, este método usaba una palanca como se puede ver, que es el tercer método de este video. Y esto es lo más interesante del video para mí, porque a pesar de que es fácil de entender, por ejemplo, sus aplicaciones, como estas, o el mecanismo de la palanca, o sea que la fuerza de un lado por la distancia del punto de apoyo es igual a la fuerza del otro por la distancia del punto de apoyo, no es tan fácil entender la razón. De hecho, este video tiene inducción, algo que no te esperarías. Pero basta de plática, vamos a verla. Ok, veamos el caso más simple, tomemos un palo como este. Ahora vemos que la fuerza hacia abajo es igual a la fuerza hacia arriba, entonces el palo no se va a mover en Y. Y tampoco se va a mover en X por simetría, no tendría dónde irse. Ahora, si en vez de una de las fuerzas que tenemos en el extremo ponemos un punto de apoyo, sabemos que el punto de apoyo es duro, o sea que el palo no traspasa el punto de apoyo. Lo que significa que el punto de apoyo da una fuerza de F hacia arriba para que el palo no se vaya hacia abajo. Esto significa que probamos que una fuerza a una distancia L es igual a una fuerza de 2F a una distancia L medios. Ahora, solo para que se vea más clara la inducción, vamos a ver este palo. Como ya demostramos que una fuerza de F a una distancia de 2L tercios es igual a una fuerza de 2F a una distancia de L tercios, entonces vamos a ver que esta de 2F más F se suman a 3F, y como podemos hacer lo mismo de antes de quitar una fuerza de F en uno de los extremos y poner un punto de apoyo, entonces acabamos de demostrar que una fuerza de 3F a una distancia de L tercios es igual a una fuerza de F a una distancia de L. Perfecto, ahora vayamos a la inducción. Entonces ya tenemos el caso base en el que demostramos que una fuerza de F a una distancia de L es igual a una fuerza de NF a una distancia de L sobre N, y queremos demostrarlo para N más 1. Veamos este palo. Este palo no va a rotar por simetría y tampoco se va a trasladar porque la suma de las fuerzas hacia abajo son iguales a la fuerza hacia arriba. Ahora notemos que esta fuerza de aquí se puede convertir en dos fuerzas aquí, y así sucesivamente hasta N. Entonces lo que tenemos es una suma de Gauss y da N por N más 1 sobre 2 por la fuerza que estaba ahí, que es 2F sobre N. Y eso es a una distancia de L sobre N más 1. Y hacemos lo mismo de antes de quitar una de las fuerzas del extremo y poner un punto de apoyo. Entonces una fuerza de F por N más 1 a una distancia de L sobre N más 1
es igual a una fuerza de F a una distancia de L, probando la inducción. Ahora, si crees que esto no está probando la ley de palanca para los enteros, ve esto. Y ¡boom! Nota que esto lo va a probar para los racionales también. Por ejemplo, tomemos esta vara y notemos que una fuerza de F a una distancia de L es igual a una fuerza de F sobre A una distancia de AL, donde A es entero. Ahora, esto es igual a una fuerza de BF sobre A una distancia de AL sobre B, donde B es entero. Y así lo probamos para los racionales. La demostración de que también funciona para los irracionales se deja como ejercicio al lector. Ok, estoy bromeando, pero debo admitir que esta parte me costó más, entonces si encuentran un error me lo pueden decir en los comentarios. Bueno, esta demostración no va a ser totalmente rigurosa porque vamos a suponer dos cosas, bastante razonables pero siguen siendo suposiciones. La primera es que todo parece apuntar a que, por ejemplo, si este palo está en equilibrio, entonces F2 es mayor a F1, por el simple hecho de que está más cercano al punto de apoyo. La segunda suposición que vamos a hacer es que debe de existir, por ejemplo, una fuerza en L sobre raíz de 2, tal que sea equivalente a una fuerza de F a una distancia de L. O sea, estamos asumiendo continuidad. Ahora sí, acabemos con esto. Lo que queremos demostrar es que una fuerza de NF a una distancia de L sobre N es igual a una fuerza de F a una distancia de L para todo N irracional. Tomemos por ejemplo a N igual a raíz de 2, o sea, pongamos una fuerza de raíz de 2F a una distancia de L sobre raíz de 2. Raíz de 2 es 1.41 bla 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 y 1 sobre raíz de 2 es 0.707 bla bla bla. Entonces podemos acotarlo y podemos decir, una fuerza de raíz de 2F a una distancia de L sobre raíz de 2 debe ser necesariamente mayor a una fuerza de 1.3F a una distancia de 0.6L. Y también debe ser necesariamente menor a una fuerza de 1.5F a una distancia de 0.8L. Y como estos son racionales, entonces podemos ver sus equivalentes a una distancia de L, y serían estos de aquí. Podemos elegir racionales aún más cercanos, o sea, por ejemplo, lo podemos acotar entre estos racionales, y estos serían sus equivalentes. Y vemos que poco a poco se van aproximando los equivalentes a una fuerza de 1F a una distancia de L. Prácticamente ya acabamos porque con los racionales nos podemos acercar más y más y más hasta que si lo hacemos infinitamente, de 1. Este video se volvió un poco hardcore muy rápido, pero bueno. Si te gustó dale like y suscríbete para más conocimiento. Recuerda, el conocimiento es poder.